Sí, hay una visión estructural de lo que significan las bases de emisiones en la configuración del sistema de políticas públicas y lo que ha significado en el tiempo reciente para Venezuela. Debemos recordar que se genera todo el proceso de agresión en contra de nuestro país. Ese proceso de agresión de las medidas coercitivas tuvo un fin fundamental, que fue agredir a nuestro pueblo, lastimar a nuestro pueblo, hacer que prácticamente se fracturara toda la visión desde el punto de vista de los avances que habían venido construyendo la revolución bolivariana en función precisamente de una transformación de fondo desde el punto de vista de la sociedad. Esto se dice así, pero hay que recalcarlo de lo que significa la visión o el desarrollo que ha tenido a lo largo del tiempo. Nosotros todos los indicadores que se habían venido perfilando en cuanto a enfrentar las situaciones de pobreza, lo que significaba el desarrollo de los programas de vivienda, lo que significaba el tema de la salud, de la educación, fueron blancos desde el punto de vista de la agresión norteamericana. Es decir, que cuando dijeron, si ahí hay un CDI, si ahí han mejorado lo que corresponde a los indicadores de salud, yo voy a poner un misil ahí, donde había tasas de escolaridad completamente activas, funcionando, donde prácticamente nosotros duplicamos la escolaridad en el país, bueno, dispararon un misil sobre esas escuelas. Es decir, que había una visión del imperialismo norteamericano de socavar abiertamente los niveles de protección de nuestro pueblo. A partir de eso, el presidente Maduro, viendo lo que ocurre en el año 2016, 17, 18, lanza una política territorial que corresponde a las bases de emisiones. Esa política territorial es agarrar las armas, los elementos construidos por la revolución bolivariana y construir los pivotes de protección de nuestro pueblo. Con esos elementos de protección, el sistema de emisiones y grandes emisiones, pero agarrarle y hacer como un bypass y llevarlos precisamente a los sitios donde se generaba mayor dolencia, donde se generaba mayor dificultad. Y por eso se construyó en ese momento, a partir de investigaciones que había formulado el Instituto Nacional de Estadística, se generó una microzonificación, una zonificación desde el punto de vista de las variables demográficas, de las variables sociales, y se definieron los 2.500 segmentos censales que correspondían a los sitios donde se presentaban mayores condiciones de vulnerabilidad. A partir de ese trabajo y como política de Estado, con la instrucción clara del presidente Maduro, se construyen los pivotes del sistema de base de emisiones. Se hace un fuego concentrado para precisamente generar ese mecanismo de protección, y ahora supone unos desafíos, porque son 9 años del desarrollo de las bases de emisiones, fortalecimiento de todo el sistema de emisiones en nuestro país, pero al mismo tiempo supone unos desafíos, porque la visión desde el punto de vista del desarrollo de la guerra ha venido cambiando, han venido mutando algunas cosas. Eso no significa que las cosas están resueltas, pero temas vinculados, por ejemplo, a las desigualdades, son aspectos donde indudablemente se ponen acentos desde el punto de vista de la construcción del socialismo. A partir de eso se generan algunos mecanismos novedosos desde el punto de vista del trabajo y de la organización de la política pública en nuestro país. El tema de el 1×10, el mapa de soluciones y el acá son mecanismos novedosos, no son consignas, no son clichés, no son elementos de moda, propagandista, de marketing que se podrían suponer. Un mapa de soluciones supone una forma de organización de la política pública a partir de un cable a tierra con las necesidades locales. Esas necesidades locales significa que si hay una diversidad desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico de la sociedad venezolana, tú puedes tener distintos tipos de cable a tierra con las distintas particularidades, distintas poblaciones objetivos que ocurren en todo el territorio nacional. Es decir, que el habitante que en su estructura demográfica, en su estructura social, es del casco central de la ciudad, o el que vive en un barrio consolidado, o el que vive en un barrio no consolidado, o el que vive en las partes rurales, tiene una particularidad de una manera en que se asimiló la guerra en ese sitio, y requiere un conjunto de políticas públicas para solventar la guerra, pero también para ir hacia la ruta de la construcción del socialismo. Es decir, que podríamos estar en presencia de momentos históricos, momentos muy bellos que ocurren en la historia, que son los espacios transformativos, los momentos donde ocurren saltos de condiciones y donde la acumulación de contradicciones cuantitativas lleva a saltos cualitativos. Pareciera que estamos asistiendo a un momento de esa dimensión donde el presidente de la República además ha puesto el direccionamiento de hacia dónde va ese salto. Cuando dice 3R.net,
de repente alguna persona que esté viendo por primera vez esto y dice, bueno, .NET así, bueno, las redes sociales. No, .NET nueva etapa de transición al socialismo. Es decir, que ahí está el direccionamiento, pero además le pone un horizonte temporal, dice 2030. Está diciendo, ¿cuál es el direccionamiento estratégico? Es socialismo. ¿Y cuál es el horizonte temporal? 2030. Es decir, que no solamente vamos a superar las condiciones de la guerra, sino que con un direccionamiento hacia dónde. Adicionalmente, las bases de emisiones se disponen territorialmente en una zona de una acupuntura desde el punto de vista del territorio que son los más excluidos. Es decir, que los más excluidos no quedan fuera, no es al margen, no es el borde, sino que se construirán ejércitos enormes desde el punto de vista de nuestro país, desde el punto de vista de nuestra población, para que todos acudamos. Y esa consigna, por ejemplo, que tiene el Sistema de Naciones Unidas, que nadie quede atrás, bueno, nosotros la asumimos, que no solamente no quedarán atrás, sino que serán vanguardia en la conquista del futuro.